Por mientras les cuento, sobre todo a todos los que nos visitan, bueno, los saludamos en el nombre del Señor, que sean bienvenidos el día de hoy. Y les contamos que estamos en una serie de sermones sobre el libro de Números. Ya vamos hoy día en el capítulo 25, así que les pido que busquen en su Biblia o su aplicación, que busquen el capítulo 25 del libro de Números. Son poquitos versículos que los vamos a leer juntos. Son 18 versículos. Números 25. Leemos entonces en el nombre de nuestro Señor Jesús. Dice así. Yo voy a leer en NBI. Dice, mientras los israelitas acampaban en Sitín, comenzaron a prostituirse con las mujeres moabitas, las cuales los invitaban a participar en los sacrificios a sus dioses. Los israelitas comían delante de esos dioses y se inclinaban a adorarlos. Esto lo llevó a unirse al culto de Baal Peor. Por tanto, la ira del Señor se encendió contra ellos. Entonces el Señor le dijo a Moisés, toma a todos los jefes del pueblo y ahórcalos en mi presencia a plena luz del día, para que el furor de mi ira sea parte de Israel. Moisés les ordenó a los jueces de Israel, maten a los hombres bajo su mando que se hayan unido al culto de Baal Peor. Mientras el pueblo lloraba a la entrada de la tienda de reunión, un israelita trajo a una madianita y en presencia de Moisés y de toda la comunidad israelita, tuvo el descaro de presentársela a su familia. De esto se dio cuenta el sacerdote Finés, que era hijo de Eleazar y nieto del sacerdote Aarón. Finés abandonó la asamblea y, lanza en mano, siguió al hombre, entró a su tienda y atravesó al israelita y a la mujer. De este modo cesó la mortandad que se había desatado contra los israelitas. Con todos los que murieron a causa de la plaga fueron 24,000. El Señor le dijo a Moisés, Finés, hijo de Eleazar y nieto de sacerdote Aarón, ha hecho que mi ira sea parte de los israelitas, pues ha actuado con el mismo celo que yo habría tenido por mi honor. Por eso no destruí a los israelitas con el furor de mi celo. Dile pues a Finés que yo le concedo mi pacto de comunión, por medio del cual él y sus descendientes gozarán de un sacerdocio eterno, ya que defendió celosamente mi honor e hizo expiación por los israelitas. El hombre que fue atravesado junto con la madianita se llamaba Simri, hijo de Salú, y era jefe de la familia de la tribu de Simeón. La madianita se llamaba Cosbi y era hija de Sur, jefe de una familia de Madián. El Señor le dijo a Moisés, ataca a los madianitas y mátalos, porque ellos también los atacaron a ustedes con sus artimañas, pues en Baal Peor los sedujeron como en el caso de Cosbi, la hija del jefe madianita, que fue muerta el día de la mortandad en Baal Peor. Oremos al Señor. Gracias te damos, Dios, esta mañana, porque creemos fielmente, Señor, que a través de estas palabras que por generaciones han transcurrido por la humanidad, el día de hoy siguen haciendo vida en nuestros corazones, Señor. Y creemos fielmente que tú nos hablas el día de hoy a través de ella. Te pedimos, Señor, que abra nuestros corazones, que nos permita recibir la palabra que tú quieres entregarnos, Dios, y que también a través de mis palabras torpes, Señor, puedas igualmente hablarnos a cada uno de nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, es cortito este capítulo, pero bastante intenso, si se pudieron dar cuenta. Tiene varias historias que son algo fuerte de escuchar. A veces cuando leemos historias del Antiguo Testamento nos impresionamos por la cantidad de mortandad o por las guerras o por diferentes cosas que suceden, pero vamos a tratar de ir dándole sentido a lo que leímos aquí, ¿ya? Durante esta serie hemos visto múltiples veces cómo los corazones idólatras de los hombres y las mujeres
se apartan una y otra vez del Señor. No sé si se acuerdan de diferentes capítulos que hemos leído donde este pueblo escogido del Señor, pueblo que conocía al Señor, o sea, el Señor habitaba en medio de ellos. Este pueblo una y otra vez se las ingeniaba para apartarse, para murmurar contra el Señor, para hablar cosas contra el mismo Dios que lo había rescatado y lo había sacado de Egipto. Vemos incansablemente los intentos de su propio pueblo, de sus propios hijos, ¿verdad?, por rebelarse contra su Dios. Pero también incansablemente cómo Dios aplaca su ira para no destruirlos justamente. Mucha gente, como decía recién, al leer el libro de Números, quizás nosotros también, pensamos o alguna vez pensamos en lo castigador que puede ser Dios. No sé si ha escuchado muchas veces que hay gente que prefiere leer el Nuevo Testamento porque ahí ve a un Dios un poco más amoroso, ve a un Dios que no tiene tanta ira contra su pueblo. Yo he escuchado gente así y que acomoda la lectura bíblica a lo que ellos creen que es lo correcto, ¿verdad? Pero, sin embargo, este libro y todo el Antiguo Testamento nos muestra totalmente lo contrario a eso. Vemos a un Dios que frena su castigo contra sus hijos malvados y pecadores. Si lo vemos desde el otro punto de vista, vemos que una vez y otra vez y otra vez el pueblo del Señor merecía ser destruido, ser muerto. Pero tenemos a un Dios grande en misericordia que frena su ira contra su propio pueblo. Somos muy parecidos a cómo era el pueblo de Israel, ¿verdad? Una y otra vez merecíamos la muerte, pero el Señor, bueno, hoy en día por Cristo, aplaca su ira y nos permite vivir cerca de Él. Este capítulo, el 25, es la cúspide de todo esto que he hablado. Si ya era anecdótico todo lo que íbamos leyendo acerca de un pueblo que una y otra vez murmuraba contra Dios, con este capítulo posiblemente veamos con mayor repulsión hasta dónde puede llegar el corazón pecador del ser humano. Bueno, si hacemos un resumen un poco rápido de lo que hemos leído, nos recordamos que Israel se encuentra en este momento hacia su camino hacia la tierra prometida, ¿cierto? Ya lleva muchos años, cerca de los 40 años desde que salió de Egipto. Dios les prometió sacarlos y entregarle esta tierra, ¿verdad? Esta tierra prometida. Además, puso como líderes a Moisés y a Aarón y fueron los líderes que Dios eligió para ellos. Pero en medio ya leímos varias veces como una y otra vez este pueblo mostraba su inagotable rebelión contra el mismo Dios, la cual es una radiografía perfecta de la esencia pecadora del ser humano. Y ahora en este capítulo 25 nos encontramos décadas después de la salida de Egipto y en el capítulo anterior que escuchábamos la semana pasada, que fueron 3 capítulos seguidos que predicó el hermano Cristian aquí, porque los 3 tenían relación con una misma historia y con unas mismas personas. Veíamos las profecías del profeta Balaam, ¿cierto? En la que a pesar de los deseos del rey Balac por destruir a Israel, Dios lo fuerza a bendecir y profetizar en bien del pueblo de Israel. Podríamos confundir quizás las intenciones de Balaam, podríamos pensar a lo mejor que a pesar de que Dios lo usa en este sentido, es un hombre que está conforme al corazón del Señor, pero al llegar al capítulo 25, si bien al principio no nombra a Balaam, nos vamos a ir después, en otros, esto es un adelanto de lo que va a venir más adelante en algunos capítulos, podremos darnos cuenta de las reales intenciones de Balaam. Porque lo que no pudieron conseguir con la magia, con las profecías y con todo lo demás, podían conseguirlo con la idolatría. Balaam, si usted después lee unos capítulos más adelante, sugirió que algunas mujeres moabitas, posiblemente prostitutas del altar de Baal,
visitaran el campamento de los israelitas y visitaran específicamente a los hombres y los invitaran a una de sus orgías religiosas. Ese es el corazón real de Balaam, que sugiere esto, ya que no pudieron conseguirlo con sus anteriores estrategias. Finalmente le resultó, si leemos el capítulo 25, que los hombres de Israel finalmente participan de esta orgía religiosa, participan de este festival y banquete a Moab, que inevitablemente implica una veneración a sus propios dioses. Después de esto vino la tragedia, ¿cierto? Cuando Israel se unió a la adoración a Baal Peor, o Baal de Peor, o Baal Pegor, dice en la Reina Valera contemporánea, ¿cierto? La espada de ningún extraño, la maldición de ningún extraño tuvo el poder de dañar a Israel. Solo el mismo Israel podría traer desgracias al separarse de Dios y de su Torá, escribe un rabino. El mismo pueblo elegido le fue infiel al Señor en un acto terrible. Esta sección presenta la última rebelión de Israel antes de entrar a la tierra prometida. Pero esta rebelión parece que fue una de las más grandes. El tiempo fue al final del periodo de los 40 años de su experiencia en el desierto. Todas las rebeliones hasta este punto tenían que ver con murmuraciones, ¿verdad? ¿Se acuerdan de los capítulos donde el pueblo murmuraba delante del Señor? Murmuraban acerca de la falta de comida, de la falta de agua. Hablaban en contra del Señor y contra los siervos del Señor, contra Moisés y Aarón. Todo tenía que ver con eso, pero este capítulo es diferente. Este capítulo va un paso más allá. Describe su participación en la adoración de otra deidad. Es diferente, es terrible, es repugnante y es desolador. Tal cual viene a ser una infidelidad hacia quien nos ama y hacia quien hemos hecho un pacto, ¿verdad? Es inevitable poder hablar acerca de los problemas sexuales, matrimoniales al respecto. Vemos como una parte de la relación, una parte constantemente daña la relación con comentarios primeramente, murmuraciones, descontento, ¿verdad? Mientras que la otra muestra un inagotable amor hacia su pareja. Sin embargo, llega a un punto terrible esta infidelidad, en donde la parte ofensora es capaz de romper todo vínculo personal y secreto al vincularse sexualmente con un tercero. ¿Qué imagen más terrible vemos acá, verdad? Este Dios que inagotablemente entrega su amor a su pueblo elegido y un pueblo que llega hasta los extremos más terribles por alejarse de él. Pero déjeme contarle algo, hermanos. Usted y yo en esta historia siempre hemos sido los ofensores y los infieles, que buscan satisfacer sus propios deseos. Olvidamos a quien nos ama inagotablemente. Y nuestro Dios, al igual que con Israel, sigue perdonando nuestras terribles ofensas, hoy a través del pacto de gracia ganado por Jesús en la cruz. En el comentario de Raymond Brown dice, lo último que leemos acerca de los hombres de Israel fue que se estaban regocijando por lo que Dios había hecho al concederle la victoria sobre los reyes Sehón y Og. Si nos vamos a algunos capítulos más atrás, en el capítulo 21, podremos darnos cuenta que fue la última vez que se habló del pueblo de Israel y que habían ganado unas batallas, ¿verdad? Luego de eso, de los capítulos 22 al 24, empezamos a leer la historia de Balaam y todo esto que les contaba y que escuchamos la semana pasada, que si no lo revisitan en nuestro canal de YouTube. No sé si está subido, pero se va a subir si no. Y vemos entonces que en el capítulo 21, hace 4 capítulos atrás, fue la última vez que se habló del pueblo de Israel. Y se hablaba de que habían derrotado, que habían ganado unas batallas ante algunos reyes. Pero la capacidad de conquista
en un área no garantiza luchar con enemigos externos, pero carecían del soldados tenían la fuerza para luchar con enemigos externos, pero carecían del poder para vencer a sus enemigos internos. Hoy en día vemos muchos problemas en la sociedad y quizá uno de los más significativos es la nula capacidad de amar de tal manera a otro que lo ponemos como prioridad a la otra persona. ¿Qué escuchamos hoy en día comúnmente? Que cada uno debe ser el protagonista de su propia vida, que no hay nadie más importante en mi vida que yo mismo, que nadie va a velar por mí y me tengo que preocupar yo de mí mismo. Si bien detrás de eso podemos encontrar algunas verdades, pero vemos una desvirtuación de la realidad acerca del verdadero sentido del amor. Esa forma de pensar deja muchas veces de lado sus propios, deja de lado a sus parejas, a sus seres amados, por velar por sus propios deseos e intereses. Vemos por lo general mensajes de que debo priorizarme a mí y que los demás vienen muy después de mí, ¿verdad? Primero soy yo, segundo lugar soy yo, tercer lugar soy yo, y vamos a ver después cuándo vienen los demás. Bueno, esto está bien en cierto sentido para aquellos que no conocen al Señor, porque claramente no conocen el verdadero y real amor. Pero para aquellos que conocimos y nos hemos encontrado con este verdadero amor, con el Evangelio de Jesucristo, conocimos ya cuál es la realidad acerca de cómo se debe vivir el verdadero amor. ¿Cómo es el mensaje del amor de Cristo? Vemos vemos a Cristo que en primer lugar deja todos sus privilegios con tal de ir en amor por aquellos que Él va a salvar. ¿Qué vemos también acerca de su amor? Vemos un amor perdonador por cada uno de nosotros. ¿Qué cosa además vemos a través de su amor? El mensaje de Cristo es tan revolucionario hoy en día, hermanos, como lo fue en su momento. Porque en Él encontramos quien estuvo dispuesto a amar de tal manera a los amigos, incluso hasta la muerte, como dice Juan 15:13. Ese amor verdadero es el que conocemos usted y yo. Y si no lo ha conocido, le invito a buscar al Señor para conocerlo. Porque ese es el vínculo y el amor perfecto que Cristo nos entrega y por el cual después tenemos que vivir todas nuestras relaciones, ¿verdad? Nuestra sociedad se dedica a criar personas que buscan el éxito superficial y no somos capaces de dar importancia a lo duradero, a lo perpetuo y a lo trascendental. Esto estaba viviendo Israel. Como dijimos recién, habían vencido en la batalla y estaban obnubilados por el éxito que habían tenido en estas batallas. Olvidaban y olvidaron a quién le dio el éxito en esa batalla y quién los amaba incondicionalmente. Dejaron de lado su relación con Dios a tal punto que llegaron a participar de la adoración de otros dioses. A ese punto llegó la idolatría de Israel, el egocentrismo de Israel. A tal punto llegó el pecado en los corazones de su propio pueblo que no solamente murmuraron, sino que adoraron a otros dioses, dejando atrás el suyo. Eso vemos en los primeros versículos hasta el versículo 3. Y desde el versículo 4 al versículo 5 vemos el juicio del Señor. Como siempre, Dios es verdaderamente justo en estos casos y como tal debía hacer justicia por el terrible pecado del pueblo, ¿verdad? Como dice Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte. Y aquí vemos tal cual como paga el Señor con justicia a quienes habían pecado. ¿Cuál fue el juicio? Leamos los versículos 4 y 5. Entonces el Señor le dijo a Moisés: toma a todos los jefes del pueblo y ahórcalos en mi presencia a plena luz del día, para que el furor de mi ira sea parte de Israel. Moisés les ordenó a los jueces de Israel: maten a los hombres bajo su mando que se hayan unido al culto de Baal Peor.
A todo esto, Baal peor, no es porque sea el peor de todos ellos, de todos los dioses paganos, sino porque la región, el monte se llamaba Peor. ¿Ya? Por eso en otras traducciones leemos de Baal de Peor, porque el monte se llamaba Peor y el dios de ese monte se llamaba Baal Peor. Ya, para que quede claro, porque hasta yo me confundí en un inicio. Soy el peor, claro. Los líderes del pueblo en este acto no solamente serían muertos, sino que también exhibidos a plena luz del día, ¿verdad? ¿En qué sentido? Para demostrar el alto costo que tiene el pecado en medio del pueblo del Señor. Y además Moisés ordenó a los jueces del pueblo que mataran a los que habían participado de la adoración a Baal de Peor. Es un juicio muy difícil de digerir a lo mejor y de aceptar, pero finalmente justo. A veces tenemos problemas para aceptar los mandatos de las Escrituras, de que Israel mata a sus enemigos. A veces nos cuesta entender esto. Imagínense ahora que este capítulo más difícil al enfrentar y ordenar el Señor que los hebreos maten a los propios hebreos. Tiene una connotación más profunda por el pecado terrible que había cometido el pueblo. Pero no nos quedemos ahí, vienen cosas peores. Estas personas rebeldes eran como el cáncer dentro del cuerpo del Señor. Si no se extirpaban en estos momentos, pronto iban a arruinar todo. Así que el llamado fue a matar y a ejecutar y hacerlo rápidamente. Estaban transgrediendo no solamente su relación con el Señor, sino que estaban transgrediendo a los demás hermanos de la comunidad. Cuando esto sucede, tiene que haber un castigo, tiene que haber un juicio, tiene que haber, a veces en nuestro tiempo, una disciplina, algo que suceda para que este pecado no se siga extendiendo como el cáncer. Esto tenía que suceder dentro del pueblo del Señor. Seguramente es muy fácil ponernos de este lado de la historia ahora para nosotros y pensar y leer esto y decir qué terrible eran los israelitas, que una vez y otra vez pecaban contra el Señor. A tal nivel de participar de orgías religiosas a otras deidades. Es muy fácil para nosotros quizás pensar en eso. No tenemos ningún peligro real en estos momentos de que ni siquiera nos insulten por lo que estamos diciendo en este día. Pero este es un claro llamado, hermanos, también a examinar nuestros propios corazones y nuestras propias acciones. Domingo a domingo podemos disfrutar de un momento agradable, de canciones que a veces salen bien, a veces salen mal, de oraciones que a veces nos alientan, de palabras de fe, ¿verdad? De conversaciones con nuestros amigos, de una comida después del culto. Cosas que están bastante bien, pero ¿podemos saber realmente qué está viviendo en su mente nuestro hermano? ¿O qué está haciendo tu hermano o tu hermana el resto de la semana? Si hay algo que nos muestra la historia religiosa reciente, son las terribles acciones develadas por parte de cristianos y a veces líderes religiosos. Pecado que no nos imaginamos y que muchas veces están a la altura de lo que cometieron estos hombres y mujeres en Moab, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos escuchado historias que ya no nos sorprenden, ¿verdad? De cristianos o de otras religiones que empezamos a conocer lo terrible que estaban escondiendo, incluso a veces sabidos por su comunidad religiosa. Entonces, estas historias no están tan lejos de nuestra actualidad. Querido hermano, pidámosle al Señor que nos examine el corazón y nos muestre nuestro camino de perversidad, como dice el Salmo 139. Si usted cree que hay algo en su vida que Dios le está mostrando en estos momentos como un pecado que debe ser pronto quitado de su vida, pues arrepintámonos delante del Señor y abracémonos a la gracia perdonadora de Jesús. Siempre es oportuno el Señor invitarnos a arrepentirnos cuando un pecado es revelado en nuestra vida. Pidámosle al Señor, sin arrogancia, día a día, que nos muestre qué pecados estamos pasando por alto
o a veces escondiendo a propósito para que no salga a la luz. Que el Señor nos muestre esos pecados porque, como dije, muchas veces no conocemos realmente a nuestros hermanos y a veces ni siquiera nos conocemos realmente a nosotros mismos. ¿Hasta qué punto podemos llegar? Bueno, si cree que la historia terminó ahí y que todos los líderes fueron ejecutados y los hombres que participaron de estas orgías también fueron muertos, no fue lo único que pasó en este capítulo. Desde el versículo 6 al 9 vemos la historia de estos hombres, de este hombre y esta mujer moabita, que la forma en que relatan estos versículos podrían quizás confundirnos y minimizar lo que realmente ocurrió ahí. ¿Por qué? Bueno, el comentarista Allen dice: sospecho que las acciones descritas aquí fueron tan impactantes que los escribas de las Escrituras las encontraron bastante repelentes y que la naturaleza precisa de la ofensa fue suavizada por ligeras revisiones eufemísticas en la redacción a través del tiempo. Parece un poco enredado lo que leímos, pero lo que quiere decir finalmente es que él cree que las palabras que pusieron los escribas en este capítulo fueron un poco suavizadas, aplacadas de lo que realmente ocurrió ahí. Bueno, vamos al versículo 6 en adelante y vemos primeramente al pueblo que lloraba a la entrada de la tienda de reunión. Arrepentidos seguramente muchos de ellos por lo que había pasado, por estas terribles ofensas que habían cometido delante del Señor. Y lloraban amargamente. Habla acerca de que incluso Moisés estaba en el lugar. Y una israelita, dice, trajo a una madianita y en presencia de Moisés y de toda la comunidad israelita, tuvo el descaro de presentársela a su familia. Eso es lo que dice. Este hombre más adelante vemos que se llamaba Zimri y que incluso era un líder de familia de la tribu de Simeón. Lleva a una mujer madianita donde su familia. Primero, no le importa nada lo que estaba ocurriendo con el pueblo. No le importaba el sufrimiento de su pueblo y los recientes hechos que habían ocurrido. Los terribles recientes hechos que habían ocurrido. Siendo él incluso un líder de su propia familia. No le importaba nada, ¿verdad? Actuó de una manera desafiante ante Moisés y el pueblo. Llevando a Cosbi, que era esta mujer, que también se dice su nombre más adelante, quien era que era hija de un príncipe de Madián. Claramente la lleva a su tienda y mantiene, aunque no lo dice aquí, y esto es lo que suaviza los escribas, según el comentarista, la lleva a su tienda y mantiene relaciones sexuales con ella en su tienda familiar. Imagínense el acto terrible. Frente a todo el pueblo que lloraba amargamente, se pasea con esta mujer que no era israelita y la lleva a su tienda, se la presenta a su familia, dice, y mantiene estas relaciones sexuales con ella. Ojo, sabiendo que habían sido vistos por todos, incluso por Moisés. ¿Usted cree que lo hizo sin querer? El pecado del pueblo ya era escandaloso en muchos sentidos, ¿verdad? Pero lo hecho por este hombre era un acto de provocación, era un acto insolente frente a su pueblo y obviamente frente al Señor, que no se podía consentir de ninguna de las maneras. Su pecado no solamente fue el acto sexual, sino la provocación y la blasfemia. Estaban haciendo alarde y burlándose de la santidad con una crudeza casi increíble. ¿Hay algo que podamos comparar de esta historia con nuestras iglesias hoy en día? Y es que al unirse sexualmente, evocando la forma de adoración a estos dioses, el hombre y su compañera estaban tratando de transformar la adoración de Dios en el modelo de ritos sexuales que era la moda en Canaán. O sea, todos los otros pueblos tenían sus propios dioses y la mayoría de ellos vivía su religiosidad con ritos sexuales delante de sus dioses. ¿Qué hizo este hombre del pueblo con esta mujer? Traer
podemos decir, la moda de cómo se adoraban los otros pueblos a su propio pueblo. Y si bien las prácticas de la iglesia hoy en día no están, por lo general, centradas en lo sexual, sí se han adoptado muchas formas rituales aprendidas de otras religiones hoy en día. Tenemos muchas formas en nuestros cultos, en nuestras iglesias, que son adoptadas de otros cultos religiosos. Y no me refiero a banalidades, ¿verdad? No me refiero a veces, como nos centramos a veces en el tema de la vestimenta o los instrumentos musicales que usamos. No me refiero a eso. Me refiero a cosas más profundas, como la centralidad de nuestras predicaciones. ¿Qué hablamos en nuestras predicaciones? De las formas de vivir en la comunidad. La forma de llevar el evangelio o los acuerdos morales dentro de nuestra iglesia. Esas cosas que son mucho más profundas, a veces las hemos adoptado de otras culturas religiosas. ¿Cuántas veces se ha topado usted, hermano, con una predicación que habla y se basa en lo que yo quiero y lo que yo demando de Dios? ¿Ha escuchado alguna vez una predicación así? Si no, genial. Espero que aquí no. O en mensajes en las canciones congregacionales basadas en ti, en tus experiencias y con cero presencia de Cristo en medio de su letra. ¿Se ha topado con algo así? El celo de Dios por su adoración no fue un tema solamente del tiempo de Moisés, no fue un tema del Antiguo Testamento. Es algo que sigue demandando a cada uno de nosotros. Y los dos primeros mandamientos que ya sabemos de memoria siguen vigentes. A ver, ¿cómo eran los dos primeros mandamientos? ¿Se acuerdan o no? Yo soy el Señor tu Dios, donde vivías como esclavo, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni semejanza. Hasta ahí llegamos. Algunos siguen recitando. Bueno, tratemos de memorizarlo, ¿ve? O sea, toda la semana estamos recordándolo. Esos dos primeros mandamientos siguen vigentes hoy en día. Tolerar este acto habría sido ofensivo para Dios y el peor ejemplo posible para los jóvenes israelitas, que eran los que iban a gobernar en esta nueva tierra. Pero un hombre de la comunidad, y aquí cambia repentinamente la historia, estaba decidido a hacer algo para restaurar el honor del Señor entre las personas que seguían venerándole. Todos habían observado lo que estaba pasando, ¿cierto? Pero Finés, que era este hombre que relata este capítulo, no solo miró, sino que también actuó. Es muy fácil para nosotros a veces mirar, pero no actuar, ¿verdad? Conocí a una hermana de otra iglesia, no voy a decir su nombre porque hay gente que la conoce, aquí presente, criticada muchas veces por su forma su forma confrontacional a la hora de predicar. Y mucha gente la miraba en menos porque hablaba en ocasiones sobre temas sexuales. La miraba en menos porque incluso ella no estaba casada y para mucha gente era incluso una burla el hablar de ella. Bueno, dentro de todo ese contexto, ella fue capaz de hablar con mucha sinceridad muchas veces acerca de estos temas, sobre los peligros del sexo antes del matrimonio, a los jóvenes, y en un contexto eclesiástico donde por lo general el tema sexual era un tema tabú, que nadie hablaba. Tan tabú que uno se enteraba de cosas terribles que sucedían en medio de la comunidad y que nadie decía nada. Bueno, gente así, que no tenía miedo de hablar de estos temas tabú, a muchas generaciones de jóvenes nos hizo muy bien escucharlo en su tiempo. Por eso es tan trascendental hablar estas verdades, no solamente mirar como hizo el pueblo, sino que actuar como hizo Finés. Necesitamos personas que no tengan miedo de enfrentar el pecado,
con tal de mantener la santidad que Dios merece dentro de su iglesia. Tras el episodio del becerro de oro, se le había informado de lo que pasaría si se relacionaban estrechamente con personas de otras religiones. O sea, ya había sucedido un acto, no reciente, pero había sucedido un acto hace un tiempo con el caso del becerro de oro que todos conocemos. Ya se le había advertido de qué no debían hacer. Y aquí vemos la historia de un hombre que estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios, por muy impopular que fuera. Gracias a su rápida intervención, cesó la plaga sobre los hijos de Israel, como leímos en el versículo. Era necesario que alguien hiciera algo. No podíamos quedar tal como estaban. Porque cuando Finés tomó una lanza en su mano, ya habían muerto. ¿Cuántos habían muerto? ¿Lo leyeron? 24,000 personas ya habían muerto. O sea, es un número increíble, ¿verdad? Alguien tenía que hacer algo. Nadie se atrevía a hacer algo. En un mundo actual donde todo parece ser relativo, donde cada opinión cuenta y la verdad es demasiado subjetiva, Dios nos enseña por su palabra que para los que somos su pueblo no hay grises en cuanto al pecado. Podemos actuar con desobediencia o con valentía para enfrentar el pecado. Y no hablo solo del pecado de tu hermano, sino primeramente del tuyo. ¿Cuántas muertes más tendremos que esperar para actuar? ¿Cuántas personas a tu alrededor están siendo dañadas por tus acciones? ¿O al revés? ¿Cuántas personas no están recibiendo una bendición porque tú y yo estamos trabando el camino por nuestras acciones? Que cantan bonito. Raymond Brown dice, la intervención del sacerdote salvó la vida de miles de personas. Era un hombre dispuesto a poner a Dios en primer lugar. No importa el precio. No solo se habían quebrantado mandamientos específicos, sino que el honor del nombre de Dios estaba en juego. Bueno, y también leemos que el Señor luego de esto habla en favor del sacerdote Finés y instituye un pacto sacerdotal con su familia, ¿cierto? A menudo hablamos de los pactos de Abraham, de Moisés, ¿verdad? De David, pero también debemos hablar del pacto del Señor con Finés. Era un sacerdote por derecho divino, descendiente de la familia de derecho en línea inmediata. Se mostró a sí mismo como el sacerdote legítimo por su interés en la justicia divina. Ahora fue confirmado sacerdote por el rito de la alianza divina. Cada personaje que obra dentro de la voluntad de Dios es claramente, podemos ver en Finés, claramente una imagen de lo que Cristo es con nosotros también. Quien viene a ser el sacerdote perfecto, ¿verdad? Y que a través de su obra redentora de Cristo permitió terminar con el poder de la muerte sobre nosotros. Cada historia que nosotros leemos en la Biblia, cuando la Biblia relata y enaltece a algún personaje, nos está anticipando claramente quién va a ser ese perfecto personaje más adelante. Cristo vino y encarnó realmente cómo debía ser, cómo sería este perfecto Finés para cada uno de nosotros. Las acciones de Finés tuvieron una consecuencia inmediata sobre el pueblo de Dios, ¿cierto? Terminando con el juicio de muerte sobre aquellos que habían pecado contra Dios. Y la obra de Jesús tiene consecuencias inmediatas y eternas para aquellos quienes creemos en Él, librándonos de nuestra muerte eterna. Hermanos, Dios demanda hoy en día, y parece un tema muy anticuado para algunas personas, pero Dios demanda a su iglesia santidad y no matices dentro de sus mandamientos. El celo de Dios protege a sus hijos y demanda su obediencia. No podemos ser una iglesia que tolere diferentes pensamientos en cuanto a las doctrinas fundamentales del Evangelio. La única manera de seguir creciendo siempre ha sido obedecer al Señor.
Si nos vamos al libro de Apocalipsis, el capítulo 2, lo invito a que lo busque. ¿Sabe dónde está Apocalipsis, cierto? Apocalipsis 2. Nos encontramos con el mensaje a las 7 iglesias, ¿cierto? Un mensaje también conocido que ya han pasado por el estudio de Apocalipsis de los días jueves y que seguramente lo van a recordar en el resumen que van a hacer. Paso el dato. Bueno, después van a hablar más de eso. En el capítulo 2 vemos cómo Dios habla a diferentes iglesias, ¿verdad? Pero si nos vamos a la iglesia de Pérgamo, que está desde el versículo 12 en adelante, capítulo 2, versículo 12, podemos leer lo siguiente, leámoslo. Escribe, voy a acercármelo porque no veo. Escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo. Esto dice el que tiene la aguda espada de 2 filos. Sé dónde vives, allí donde Satanás tiene su trono. Sin embargo, sigues fiel a mi nombre. No renegaste de tu fe en mí, ni siquiera en los días que Antipas, mi testigo fiel, sufrió la muerte en esa ciudad donde vive Satanás. No obstante, tengo unas cuantas cosas en tu contra, que toleras ahí a los que se aferran a la doctrina de Balaam, el que enseñó a Balac a poner tropiezos a los israelitas, incitándolos a comer alimentos sacrificados a sus ídolos y a cometer inmoralidades sexuales. Toleras asimismo a los que sostienen la doctrina de los nicolaitas. Por lo tanto, arrepiéntete. De otra manera, iré pronto a ti para pelear contra ellos con la espada que sale de mi boca. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor le daré del maná escondido y le daré también una piedrecita blanca en la que está escrito un nombre nuevo que solo conoce el que lo recibe. Eso es lo que habla a la iglesia de Pérgamo, ¿verdad? Y si se dieron cuenta, en los versículos, el versículo 14, sí, el versículo 14 habla específicamente de lo mismo que estamos relatando en Números, ¿verdad? De lo que hizo Balaam al darle esta idea a Balac de que la inmoralidad sexual se mezclara con los hijos de Israel. Dice, Balaam, el que enseñó a Balac a poner tropiezos a los israelitas, incitándolos a comer alimentos sacrificados a los ídolos y a cometer inmoralidades sexuales. Esta iglesia, si bien habían sido fieles, estos versículos, esta carta a ellos, empieza hablando de su fidelidad en medio de todas las pruebas que estaban viviendo. Pero hay una reprimenda por parte de Dios que justamente tiene que ver con el texto de Números 25, ¿verdad? De lo que Balaam había hecho y de no solamente la culpa de Balaam, sino de los hijos del Señor de cometer todas estas inmoralidades y pecados frente a su Dios. Hay algo, hermanos, que Dios durante estas palabras haya puesto en tu corazón por lo cual debas arrepentirte delante de Él. Esperemos que sí. Si no lo encuentras, pide a Dios y de seguro lo va a hacer. Dios nos ayude a limpiar diariamente nuestros corazones, hermanos, a través del Evangelio, regenerando cada espacio de ellos a través de la gracia redentora de Jesús, quien fue el único, hermanos, capaz de hacer morir los ídolos que levantamos en su lugar, para que Dios vuelva a reinar en cada esfera de nuestras propias vidas. Amén. Oremos al Señor. Te damos gracias, Dios amado, en esta mañana. Te damos gracias, Señor, porque creemos que estas palabras que a veces pudieran parecernos antiguas o específicas para un pueblo antiguo, son tan trascendentales y necesarias para nosotros hoy en día. Ayúdanos, Dios, a mirar nuestros corazones. Ayúdanos a examinar nuestros corazones y muéstranos, Señor, en qué estamos fallando. Y si hay algo que sabemos que estamos fallando y no queremos reconocer, permítenos, Señor, tener
la voluntad a través de tu Espíritu Santo de arrepentirnos y cambiar nuestro camino, Señor. Ayúdanos como iglesia a poder mirarnos, Señor, y poder también ayudarnos a caminar en este camino que se nos hace a veces difícil, Señor. Permítenos, Dios amado, que a través de la gracia redentora de Jesús, Señor, podamos encontrar el auxilio y el perdón que necesitamos en nuestras vidas. Permítenos, Dios, que todos esos pecados que no nos permiten acercarnos a ti, podamos de una vez por todas dejarlos de lado, Señor. Y no solamente dejarlos de lado, sino eliminarlos de nuestra vida, Señor, como lo trascendental de las acciones del sacerdote Finés. Asimismo, Señor, permítenos extirpar y eliminar todo pecado que no nos hace acercarnos a ti, Padre. Ayúdanos como iglesia, ayúdanos como hijos tuyos, Señor, y permítenos avanzar y crecer, Señor, pareciéndonos cada día más a Cristo, que no es nuestro fin y nuestra meta. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.